¿Están transmitiendo por usted? A las 10:23 de la mañana damos inicio a esta primera transmisión de CTU Radio. Hoy empezamos a escribir la primera página de este medio de comunicación alternativa que lo que busca es informar a los trabajadores y al mundo del trabajo. Nos acompaña en la mesa de trabajo, por supuesto, nuestro presidente Frederick Alexander Gaitán, presidente de la Central del Trabajo CTU Strat, también María América Carrión, directora del Departamento de Trabajo Decente de nuestra Central del Trabajo CTU Strat, Carolina Montagut, jefe del Departamento Jurídico de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, de igual manera William Fuentes, directivo nacional del Departamento de Educación y Cultura, Luis Castillo, él es nuestro máster en esta oportunidad del Departamento de Comunicaciones de la Central del Trabajo CTU Strat, y Jimena Guerrera, asesora de negociación colectiva, y quien les habla, Leuman Carrillo. Hoy nos convoca un tema del cual hemos estado haciendo alusión a través de las redes sociales. Tiene que ver con la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a raíz de un informe que emitió la Contraloría General de la Nación el pasado mes de julio y que preparamos para todos ustedes. Según informe del mes de julio de 2019 por parte de la Contraloría General de la República, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presenta un presunto daño patrimonial por 34.320 millones de pesos por el pago de intereses moratorios en fallos de pensiones en el periodo comprendido entre 2015 y 2018. También se observó un presunto daño patrimonial por pago de indexación en intereses moratorios en fallos por sanción moratoria de cesantías por un valor de 27.000 millones de pesos. De igual manera, por prescripción de cuotas partes pensionales por cobrar que datan del año 1992, se observó un presunto daño patrimonial por 2.243 millones de pesos. El organismo de control además concluyó que el FOMAC es absolutamente ineficiente para el manejo del recurso público, teniendo pérdidas acumuladas por más de 4.2 billones de pesos, lo que deja ver que su gestión es antieconómica e insostenible en el tiempo. Lo que usted lo dijo, un lanzamiento de CTU Radio, ¿sí?, con una denuncia muy importante. Pero antes de entrar a eso, quiero informarle algo muy importante, porque vamos a hacer la introducción a una cuestión que de pronto nos pone los nervios de puntas, pero hay que decirle, aquí en Colombia la justicia dice, entonces no, se hacen, ¿cómo es? Financiero, terrorismo financiero, no es. Queremos informar hoy que viene una situación muy difícil para uno de los fondos más importantes de prestaciones, que es el Magisterio en Colombia, pero de él se desprende, entonces hablemos de Colpensión y otras cosas. Pero quería mostrarle algo, Leuman, aquí le paso a su merced para que lo muestre, no sé si la cámara se observa ahí, ¿sí?, este cursito, ¿sí?, que dice Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué le interesa hoy a los organismos multilaterales? Que la política pública se baje al territorio. Entonces fuimos seleccionados, vamos a estar en Washington, Leuman, el domingo viajamos para allá, vamos a tener una capacitación directamente con los magistrados, porque es que el tema de la corrupción no es solamente hablar por hablar, está el informe de la Contraloría, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Ya entró la llamada de Pedro? Sí, entonces haga el cambio, Leuman.
Bueno, tenemos en comunicación vía telefónica a Pedro Rubio, presidente de AFUNGER. Como les decíamos anteriormente, él ha trabajado en la Contraloría y nos puede brindar herramientas para comprender este informe que emitió este organismo de control el pasado mes de julio. Pedro, bienvenido. Bueno, y precisamente la primera pregunta para usted, Pedro, es ¿qué naturaleza tiene este informe? ¿Cada cuánto la Contraloría General de la Nación realiza este tipo de auditoría a este organismo, al FOMAC o a estas entidades de prestación de servicio del magisterio? La Contraloría General de la República es un control concomitante, un control posterior y selectivo. Digamos que en el nuevo acto legislativo se establece una modalidad de auditoría que próximamente estaremos socializando, pero en el caso específico de la auditoría que se realizó al FOMAC, es una auditoría del sistema posterior y selectivo que se realiza aleatoriamente a las entidades que por legislación se van escogiendo y se van auditando en diligencias separadas. Entonces, la modalidad que tiene la Contraloría General de la República en las auditorías para la escogencia de sus muestras está determinada en razón al valor, a la cuantía y al nivel de riesgo y otros factores, por ejemplo, como denuncias ciudadanas, entre otras, que pueden ser puestas determinantes para que puedan ingresar esas entidades dentro de la muestra auditoría. Para el caso específico de esta auditoría, una auditoría que se realizó en cumplimiento, nosotros tenemos tres modalidades de auditoría. Una auditoría de desempeño, una de cumplimiento y una de financiera, que son auditorías dentro de las normas ISAI, que son las normas internacionales de auditoría, que actualmente pues, funcionan en las entidades fiscalizadoras superiores. Bueno, Pedro, y generalmente este tipo de informes, por supuesto, genera una preocupación inmensa en el magisterio colombiano por el presunto daño fiscal tan grande que ha presentado esta entidad por la mala administración. ¿Qué decirle a las personas que nos están escuchando respecto a esto? Digamos que el proceso auditor, pues, efectivamente la auditoría de cumplimiento, los estándares que se auditan son efectivamente cumplimientos de requisitos legales, cumplimientos también operativos administrativos dentro del marco de lo que la ley 610 establece la gestión fiscal. La gestión fiscal involucra las operaciones, decisiones y actuaciones administrativas de los gestores fiscales en el marco de la administración del recurso público. Para el caso específico del FOMAC, pues efectivamente la auditoría lo que abordó fue desde la perspectiva de cumplimiento, efectivamente pues todo el trasegar y toda la actuación administrativa de este fondo en relación a la administración de los recursos que tienen contemplado por vía legal. Entonces, para el caso específico del fondo, pues efectivamente, efectivamente, pues la aplicación de la auditoría pues tiene unos resultados que pues ya se han conocido y si quieres pues sobre eso podemos profundizar. Por supuesto, Pedro, adelante. Bueno, digamos que para el caso específico del FOMAC, el informe auditor pues se observó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales pues tiene unas pérdidas acumuladas por 4.2 millones de pesos, lo que evidencia una visión antieconómica insostenible en el tiempo. Sobre eso, pues efectivamente se evidenció en el informe de auditoría que pues, el FOMAC tiene una serie de deficiencias en la administración de los recursos y también un aspecto bien importante para las entidades públicas y fondos especiales, que es el tema de la defensa judicial. Pues evidencia, como ya es público, esto es un informe que ya se libera, que es de conocimiento público, se evidenció que no se atendieron de manera oportuna las etapas judiciales en los términos procesales, tampoco se formularon excepciones, no se acudieron a audiencias, no se introducen recursos. Digamos que efectivamente desde el punto de vista judicial el FOMAC pues evidenció. Contraloría encontró hallazgos fiscales por más de 63.000 millones de pesos en el fondo. Sí, no se actuaron, pues también evidenció el informe auditor que no se actuó con la realidad de diligencia y cuidado para la defensa de los intereses del fondo, que son intereses no solamente del maíz, sino de todos los colombianos, que no se realizaban actividades para el desembarco de las cuentas, ¿sí? Y pues temas de eso, pues efectivamente arrojaron unos hallazgos de tipo fiscal, pues que son conocidos por la opinión pública.
pública. Sí, en el caso específico, por ejemplo, de la prescripción de otras partes que se dejaron prescribir desde el año 92, se denunció un presunto daño patrimonial por 2.243 millones. Para el caso específico de sanción de intereses moratorios, se evidenciaron daños fiscales por 27 millones. Para el caso específico de moratorios y de sanciones, también algo fiscal por 180 millones, más todo lo que vale la pena, todos los interesados que no conozcan sus informes son públicos, están colgados en la página de la Contraloría de todos los interesados ciudadanos que quieran profundizar en lo que la Contraloría encontró, pues está aquí de manera detallada, muy técnica y disponible al público en la página de la Contraloría. En este sentido, Pedro, por ejemplo, como tú has comentado, en la página de la Contraloría se encuentra realmente el informe detallado de cada uno de los procesos que se adelantan con el FOMAC. Este informe cuenta con 257 páginas. Y con base en lo que tú dijiste, hay un elemento que es importante de pronto abordar, y es que precisamente ese patrimonio negativo que está por el valor de 4.2 billones de pesos corresponde, según el informe, a varios pagos que tienen que realizar como tal, o que ha tenido que realizar el FOMAC a los maestros del país. ¿Tú sabes exactamente, digamos, que este patrimonio negativo que corresponde? Detalle de los 4.2, que es una cifra bien cuadriculada. Si nosotros hacemos un comparativo de los presupuestos, la Fiscalía ejecuta para todos los presupuestos de funcionamiento operación casi 200 millones anuales. Sí, digamos que estamos hablando de patrimonio bien cuantioso, 4.10 no es poca monta para los ciudadanos que se requieren para efectivamente, además en la situación de fiscal, la que se pone en la y digamos que no es más preocupante, digamos que en relación a que lo que les termina en realidad para empezar llegando cuánto el detalle de los 4.10 eso es una necesidad de identificar los datos de cuántos sistemas que necesitan ser rectificados. No tengo en este momento la información, pero creería que también deben haber sentido no solamente ya no se puede ubicar, la Contraloría también esos informes de autoridad puede identificar también FOMAC y no mediable su sostenibilidad del sobre el tema ya efectivamente de los recursos vinculados con el informando, los ciudadanos que todos los colombianos sabemos que informar es un fondo especial, es un fondo especial, es una competencia de la Nación sin personalidad jurídica con una actividad de contar, esos recursos analizados por la fiduciaria de la Fiscalía y la Provisora. De todas maneras, aquí hay una cadena de gestión y decisión que hay que estar arreglada, quienes fueron y con qué intención a través de toda esta vigencia limitada la conducta de los sectores fiscales y qué corrieron para poder llegar a este tipo de patrimonial tan significativo. Esto es una alarma para el país. Obviamente, la intención de la Contraloría no va más allá de dejar en evidencia qué pasó con los recursos del SENAC, pero se corresponde a los maestros, a toda la sociedad organizada, la defensa de este importante patrimonio, porque no se llega a identificar los responsables de la interior de la estructura, quiénes fueron los actores y cómo siguieron, cómo han incidido sistemáticamente en esta dilapidación de recursos, en este ayuntamiento, que se observa aquí hay un tema sistemático, hay un tema sistemático y reconocido que ya le corresponde a la Fiscalía entrar desde su órbita acusatoria de lo que está caminando para averiguar también la Procuraduría. Nosotros hicimos un trabajo, entregamos un buen informe técnico, un informe detallado, un informe que está soportado en cifras y desde el ámbito de la Contraloría pues efectivamente se determina de la adquisición de ese tipo fiscal, depurando ya otras acciones que obviamente una vez terminada la etapa auditora, tiene ya la formalización del proceso de responsabilidad fiscal con la autorización de impuestos y eso pues no para conocer noticias a medida que vaya adelantando el proceso de responsabilidad fiscal para poder ya rechazar el recurso efectivo que
Muchísimas gracias, Pedro. De pronto, para complementar un poco la información que tú nos suministras, creo que es importante darle pues a todos los docentes que en este momento nos escuchan, que son los principales afectados de este proceso, a qué corresponde de pronto esta pérdida de 4.2 billones de pesos con respecto al patrimonio negativo. Dentro del informe que presenta la Contraloría, pues también está como elemento fundamental que esto corresponde pues a pagos por indexaciones o intereses moratorios que fueron producto de fallos en cesantías por pensiones y cesantías. Se dice que en este sentido la Contraloría iniciará una indagación preliminar por el valor de 61.350 millones de pesos porque el fondo no pagó en los términos que prevé como tal la ley. Adicionalmente, también se estableció dentro del informe que hay un presunto daño patrimonial de 34.320 millones por el pago de intereses moratorios en fallo de pensiones, y también se observa un daño patrimonial por pago de indexación e intereses moratorios. Finalmente, digamos que parte de este informe, y como se puede observar en la plataforma de la Contraloría General de la Nación, por el boletín de prensa, se dice que realmente el FOMAC como tal tiene una presunta responsabilidad porque no realizó ninguna acción para que no ocurrieran este tipo de circunstancias y perdieran los recursos. No sé si quieres finalizar de pronto parte de la entrevista con algún tipo de información que tú nos quieras suministrar adicional. Digamos que la información pues adicional, pues en el detalle del informe, obviamente ya hay una etapa de procesal de auto, un auto de responsabilidad fiscal. Tengamos en cuenta un tema de pedagogía rápidamente. La Contraloría de la República tiene dentro de sus procesos adicionales dos principales, uno es el proceso auditorio de vigilancia fiscal y otro es responsabilidad fiscal. El proceso de vigilancia fiscal, que ya lo conocimos, que es el informe de auditoría, ahora viene la responsabilidad fiscal, que es el que se encarga efectivamente de designar los responsables y iniciar procesos. Es un proceso administrativo de resarcimiento, pero obviamente con un componente procesal al procedimiento de ejecución penal, en el cual se establecen los distintos responsables de la apertura de actos, autodiputación y la defensa de los presuntos responsables, con obviamente toda la carga de autoridad, la diligencia que se va a la Cámara. Pues en detalle ya está en el informe, los indicios del informe, igual pues vamos a seguir haciendo pedagogía del control fiscal. Nosotros acabamos de hacer una reforma importante del Congreso de la República para fortalecer el control fiscal, para que no sigan sucediendo casos como el de FOMAC, porque la Contraloría siempre llega dentro del actual esquema, después de revisar la operación con la nueva reforma y lo que ya se aprobó en el Congreso. Nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer control fiscal en tiempo real, se llama concomitante preventivo, y podemos entrar a revisar operaciones que se estén realizando en tiempo real por de todos los asesores fiscales, en el caso del FOMAC, para que nosotros van a restituir estos casos y no lleguemos ya cuando ha ocurrido el daño, ya cuando es muy complicado de remediar la situación. Podamos prevenir, y esa es la nueva perspectiva del control fiscal que estamos impulsando en la mujer, impulsando los sindicatos mayoritarios de la Contraloría de la República, afiliado sindicatos filiales de Telestar. Gracias, Pedro. Habla con el presidente, con Fray Dique. ¿Cómo está, Pedrito? Bien, compañero presidente, Bien que hayas tocado en la última intervención la reestructuración de la Contraloría, porque el tema aquí es quién le pone el cascabel al gato. CTU se lo va a ubicar con la denuncia como tal, porque tenemos entendido que la Contraloría va hasta un punto, ¿sí? Y entonces, pero ya se hizo el informe público, pero ¿quién investiga? Y entonces hablamos de 3 responsabilidades según la Organización Internacional del Trabajo: responsabilidad social empresarial, responsabilidad social estatal y responsabilidad social sindical. Desde la responsabilidad social sindical, la CTU va a ubicar las denuncias, de eso vamos a hablar ahorita, pero desde el ejercicio de la responsabilidad social estatal, entonces la Contraloría, entonces pasar de un control posterior a un control previo como debe ser. Eso estaba poniendo y tocando callos muy fuertes, ¿cierto? La gente hay mucha gente con mucho terror. ¿Por qué cree usted que están aterrorizados? Pues digamos que efectivamente, pues, en el trámite de actos legislativos, efectivamente los
los que han propiciado de desastres para el país de la línea como bebés, como replicar, como ambos son los que se oponen a que podamos hacer una administración por real, que quieren estar haciendo la suya. Ya pues es una advertencia para todos todas las estructuras delincuenciales que se han montado en torno al servicio público, que efectivamente pues ya les está llegando hasta que quieto, y una vez definitivemos pues vamos a lograr un escenario de control fiscal para detener esas mafias que vienen administrando recursos públicos y que han conquistado los liberales, que se preparen porque vamos por todos, vamos por ellos. Muchas gracias, Pedro. Primero felicitarlo por ser valiente y aplicar su ejercicio como dirigente sindical, que es el ejercicio no solo de denunciar, sino de hacer las cosas, estar en el Congreso, estar ante los entes de control y hacer la tarea que nos corresponde desde la responsabilidad social sindical. Así es, ustedes también con nuestras haciendo seguros avances y transformando la sociedad, transformando el país, de Pedro Rubio, presidente de AFUNGER, Asociación de Funcionarios de la Contraloría de la República, organización sindical filial a CDU. Bueno, entonces, Friday, que ya conocimos el informe que emitió la Contraloría General de la Nación el pasado mes de julio, y ya Pedro nos ayudó a entender, por lo menos nos dio unas primeras herramientas para determinar qué alcance tiene esto en los educadores a nivel nacional. Hay un dicho, dice, cuando los perros ladran, fresco que vamos cabalgando. Entonces, yo le comentaba a Leumann, a la doctora Carolina que está aquí, el compañero William, a Jimena, a Mary, a Lucho que está atrás de las cámaras, la importancia de entender el ciudadano mundo y el mundo multilateral. Por eso le decía lo importante que la otra semana vamos a asistir a Washington, fuimos escogidos como organización, pues para tener las herramientas, porque la política pública solo se hace cuando la gente la entiende y construye cultura de confianza y de no corrupción, porque corrupción se da desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces vemos hoy unas cortes totalmente desdibujadas, un Consejo de Estado, porque es otra que hay que armar ese programa. El Consejo de Estado da o ubica, ¿cómo diría doctora Carolina? Da un concepto jurídico, genera jurisprudencia contraveniente al estatuto pues, de la OIT y otras cosas, que es la regresividad, por ejemplo, en lo pensional. Y entonces cuando llegan a la OIT, ahí entienden que la OIT dice que el derecho laboral y del mundo del trabajo es progresivo, ¿sí? Entonces, por eso es importante el acompañamiento internacional de la ONU, la OIT y otros organismos. O sea que esto es en serio, Leumann, ¿cierto? Entonces lo que dice el compañero de AFUNGER, la Contraloría, pero sin dientes, pues un órgano de control, hasta ahí. Ladra, pero ¿quién cabalga? ¿Sí? ¿Quiénes cabalgan? Mary, siguen cabalgando los mismos de siempre. Entonces ya abramos la siguiente página, Leumann. Su merced dice. Bueno, yo pensaría que lo primero es contarle a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento quiénes son los responsables de administrar este fondo de prestaciones del magisterio en Colombia. ¿Qué regula, qué decreto, cómo se conforma esa junta directiva que precisamente conforma y tiene la responsabilidad de administrar los recursos de todos los educadores a nivel nacional? Carolina. Un segundo, espera. O sea, vamos a entrar a algo muy delicado, y era lo que le preguntaba a Pedro, ¿hasta dónde van la denuncia hasta dónde se queda? Entonces la CTU tiene aquí unos oficios, antes de darle la palabra a la doctora Carolina, porque no pasa como en el Cerren, todo el mundo resultó ahora amenazado. La crónica de una muerte anunciada, cuando a ti te van a asesinar no te amenazan, entonces nosotros no amenazamos. Mire, no sé si me enfoca la cámara, no me estoy viendo, ¿estamos bien? Esta es la denuncia hecha por parte del equipo jurídico, acá está Mary, la doctora Carolina que es la directora, señores Fiscalía General de la Nación, doctor Fernando Carrillo Flores, porque en última las tesis o las hipótesis jurídicas en Colombia es que el derecho es rogado, o sea la Contraloría dijo, hay un hallazgo fiscal, pero ¿y qué pasa de ahí para allá, doctora Carolina? Entonces, ¿cómo se estructura? Entonces, vamos a ver quiénes son los responsables. Antes, en la década de los 80, Leumann, los 90, decían,
el responsable y que se perdió algo, es el Estado. Pero el Estado, entonces, a lo último y reducían que el Estado somos todos. Hoy la justicia, pero esto no es un concepto desde Colombia, sino de la justicia internacional, dice que se busca, y el cordel se va buscando como la casa de chocolate, cuando se pierde, como es que van botando migajas y vamos encontrando el hilo conductor, responsabilidad social estatal, o sea, acción de repetición, o sea, que detrás de ese ejercicio, sí, el Estado somos todos, pero ahí hay unas personas que deben responder con su pecunio, o sea, y entonces comenzamos a sacar caras, y ese es el estudio que hoy vamos a presentar, Leumann, con valentía, no es fácil, había temor por hacerlo, pero lo vamos a hacer. Entonces vamos a ponerle el rostro, vamos a tratar, más que explicar, decir qué es lo que hay ahí, porque está escrito. Doctora Carolina, entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica del FOMAC? Vamos con acetato, fuimos muy juiciosos los demás. La naturaleza jurídica del FOMAC. El FOMAC como tal nació con la Ley 91 de 1989 y en su artículo 3 determinó que su naturaleza jurídica es una cuenta especial de la nación con independencia patrimonial, contable y estadística sin personería jurídica, cuyos recursos deben ser manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en el cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para este efecto, pues el Gobierno Nacional suscribe el correspondiente contrato de fiducia mercantil que contiene como tales estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente ley y fija la comisión en desarrollo del mismo para cancelar en caso tal la sociedad fiduciaria. Bueno, ahí la pregunta interesante desde el ámbito jurídico, ya se le dio la naturaleza, o sea que va fijando quiénes están ahí, quiénes lo constituyen, ¿sí? Aquí dice el Estado debe tener más del 90%. Y hay algo, doctora Carolina, compañera Mary, Jimena, Leumann, especial. Yo todavía no he entendido, y discúlpenme la manera de pronto ramplón, y siempre lo he dicho a los que me siguen, en mi lenguaje. Dice especial. Y pongo este ejercicio porque no dejo de ser maestro y he trabajado con niños de escuela. Entonces, especial, cuando uno va a un restaurante dice almuerzo corriente y almuerzo especial. Entonces uno cuando le dicen especial, ¿qué querría decir eso, Leumann y doctora Carolina? Aquí dice que una cuenta especial, somos de un régimen especial. Cuando hablamos de régimen especial generalmente está abocado al hecho de que como tal, como docentes tenemos una organización o una entidad que se encarga de administrar los recursos para la prestación de los servicios sociales, como en el caso tal, el nuestro que es el FOMAC. Entonces, ¿qué nos hace especial, entre comillas, a diferencia del resto de ciudadanos del país? Que tenemos un servicio de salud que está directamente contratado con una entidad en el que no se paga aparentemente cuotas moderadoras, pero que también cambia, digamos, en términos pensionales en cuestiones de edad, frente a lo que puede como tal presentarse con respecto a los demás ciudadanos, con respecto a la ley 100, la edad de pensión. Eso es lo que realmente nos hace especiales en relación con el resto de ciudadanos colombianos. O sea, se reduce al tema pensional, y entonces digamos que... Prestacional. Pero más, el fondo de prestaciones se ha reducido al tema pensional. O sea, ¿a qué voy, doctora Carolina? Entonces, el tercer capítulo que negocia uno, después del decreto 160 de 2014, concomitante con el 087, 151 y 154 de la OIT, que negociamos garantías, condiciones y modo de empleo. Y en condiciones de empleo, en el caso del FOMAC, el magisterio, yo soy maestro, nunca he sabido un buen programa, diga, tiene un derecho usted a una vivienda, tiene un derecho para sus hijos, tiene, en fin, o sea, aquí viene un tema, ¿dónde están los recursos? ¿Cómo se administra? ¿Quién se está beneficiando de la plata del magisterio? ¿Sí? ¿Dónde está la plata? Inclusive el próximo derecho de petición debe ser eso, ¿dónde está la plata? Nosotros vamos, por ejemplo, y nos pagan los intereses de cesantías en el banco El Ganadero, ¿cierto? Hoy llamado Bilbao Vizcaya, ¿sí? Pero hay otras cuentas, y yo me hago una pregunta. ¿Ese dinero existe o son títulos de ahorro del Estado? ¿Sí? Porque aquí dice la Contraloría que hay un detrimento o un negativo de 4 billones. Yo tengo otra información, no la saqué acá, pero yo hablo de 8.7 billones. ¿Sí? Objetivos del FOMAC, Leumann.
Bueno, Fray Dique, dentro de los objetivos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio tenemos que dispone el artículo 5 de la Ley 91 de 1989 y que además lo que afirma es que el primero es efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado, el segundo es garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales que contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo. El tercero es llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y construir una base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que en materia prestacional debe atender el fondo, que además pueda ser utilizable para consolidar la nómina y preparar el presupuesto del Ministerio de Hacienda. El cuarto objetivo de esta entidad es velar por que la nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes. Y el quinto es velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones. O sea, pero hay... Perdón. Doc, siga. De igual manera, Leumann, es importante que todos los que en este momento nos escuchan sepan realmente por quién está conformado el Consejo Directivo del FOMAC. Espera. Vamos para allá, pero es el tema de la fuente de financiamiento. Acá solamente dice el Estado. Resulta que al Magisterio, en las últimas del acto legislativo del 001 de 2001 y de ahí para adelante, cada vez nos meten más la mano al bolsillo a los maestros. No sé si ustedes han identificado, sobre todo los pensionados, pero los que todavía no somos pensionados, vemos que de nuestro salario se nos descuenta un porcentaje. Don William, rápidamente acércate al micrófono y cuéntanos cuánto nos están metiendo la mano al bolsillo, porque, o sea, estamos haciendo una bolsa, Leumann, ¿sí? Una plata del Estado, porque nosotros estamos empleados, ¿cierto? Ellos ponen una plata, pero de nuestro salario se nos descuenta una plata. Profundicemos en algo, William, porque vamos a entrar a la bolsa, y ahorita entramos a lo que quiere la doctora, quiénes hacen parte de ese consejo directivo. Pero primero, ¿cómo está esa bolsita? ¿Quién pone la plata y cuánto hay ahí? Sí, ¿Y quién se la está metiendo? Los recursos financieros con los que se alimenta el fondo son aportados fundamentalmente por el trabajador y por el empleador. A los trabajadores nos corresponde un aporte del 12%, ese 12% que implica nuestro salario y que hace parte de la nómina, y un 4% que debe ser el aporte patronal para constituir un 16%. Esos recursos de ese 16% es lo que se tiene en cuenta para todas las prestaciones sociales y la parte de la prestación de la salud. Y en el caso de los pensionados se aporta también, además de ese 12 y el 4 que debe hacer el patrón, que a veces no sabemos ni tenemos claridad exacta cuánto están haciendo de aportes reales de manera cierta. Esa información no se tiene, hay necesidad también de conocerla, porque hay por ahí los rumores que dicen que hay momentos en que los diferentes gobiernos han dejado de hacer los aportes. Y en el caso de los pensionados decimos tienen que hacer también el otro 12%. Don William, perdón, le interrumpo. En la Comunidad Económica Europea, España y Portugal, que eran los países, digamos, más atrasados, inclusive Grecia, para que pudiesen entrar a ese club, se les exigió unas cosas. Una de las primeras cosas eran los fondos pensionales, ¿sí? Que esa plata, cuando entra a un fondo, no se puede tocar. O sea, aquí lo que vamos a lanzar es una hipótesis después de que quiénes constituyen y dónde está la plata, porque ese es, en últimas, ¿dónde está la plata? Yo digo, ¿serán con títulos de ahorro del Estado? ¿Cuál es el respaldo? Pero, ¿por qué se le exigió a España y eso? Tenían la costumbre, igual que en Colombia, con el Seguro Social. Digamos una cifra, 1 billón de pesos. Se destinaba para el fondo, pero resultaba que dijeron que llegaba, pero no llegó. Se utilizó para prestarlo a bancos, a instituciones fiduciarias, en fin, para construir puentes y otras cositas, locuras, por ejemplo, bolsa de valores. ¿Sabías algo de eso, don William? O sea, que la platica está por el otro lado, jugando como a la ruleta rusa. Sí, parece ser, y hay algunas dudas en ese sentido, que esos dineros, primero esos dineros que hacemos el aporte los trabajadores, hay la duda si el patrón está haciendo el aporte, pero también está la duda de esos dineros en el momento de la ley 43 del 75, que se materializa hasta el 81, en donde se nacionaliza la educación.
hay una serie de deudas de las regiones, de los municipios, etcétera, de todos los docentes que entramos a ser parte del FOMAC, y obviamente lo causado, tenían las regiones que hacer los traslados para que el FOMAC se alimentara. Ahí existen dudas de cuáles son las regiones que aún no han cancelado en su totalidad, y si hay algunas deudas y qué pasa con esos recursos. Esa es otra de las dudas también que tenemos. sea, está el abreboca, nos están escribiendo ahí por las redes sociales y nos están haciendo, esto está interesante, siga Leumann. Bueno, entonces retomamos la inquietud que compartía Carolina hace pocos minutos frente a quiénes conforman o quiénes son los responsables de administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en Colombia. Carolina. Así es, Leumann, el Consejo Directivo del FOMAC está regulado por el artículo 6 de la Ley 91 de 1989 y está conformado básicamente por los siguientes miembros: por el Ministro de Educación o el Viceministro, quien lo presidirá, por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o en su defecto el delegado, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado, 2 representantes del Magisterio colombiano designados por la Organización Gremial Nacional que agrupe el mayor número de asociados docentes, como es el caso actual, que es FECODE, y finalmente el gerente de la entidad fiduciaria con la cual se contrata, que solamente tiene voz pero no tiene voto dentro de este Consejo Directivo del FOMAC. Bueno, y es que al conocer la conformación de este Consejo Directivo, que son los encargados de administrar nada más ni nada menos, que la plática de todos los educadores en Colombia siempre de su es mamá natural, Leumann, su general, mamá es pensionada, me dijeron. Y de todos nosotros, en cierto Sí. modo, y es preocupante la situación al ver y al detallar estas cifras y estas pérdidas millonarias Un saludo del Fondo especial Nacional de para su mamá. Prestaciones del Magisterio. En ese orden de ideas, ¿qué tipo de responsabilidades tendrían estas personas que administran este fondo frente a la situación que está viviendo el FOMAC en este momento? Bueno, yo quiero aportar ahí algo. Primero que todo, buenos días a la mesa de trabajo, buenos días a todos los compañeros que nos ven desde... Mary, ¿qué hubo? Hola, Tatique, ¿cómo estás? Aquí toca así, estamos iniciando, pero bueno, todo esto es por la intención que tenemos de mantenerlos informados a todos los que nos ven en las regiones, aquí en Bogotá, a los compañeros del Magisterio, un saludo y combativo abrazo de lucha. Se ha olvidado mucho esas frases, compañero, es combativo el saludo y el abrazo que se le debe enviar a los trabajadores, porque es desde aquí donde nosotros, los líderes de ellos, debemos combatir esa corrupción. Frente al tema que nos preocupa y que hace mención el compañero Leumann frente a la responsabilidad del FOMAC, pues hombre, en este caso tiene toda la responsabilidad, tanto penal como fiscal, porque el Consejo Directivo del FOMAC es quien tenía encargadas las funciones específicas precisamente de vigilar. Por lo menos el artículo 7 de la Ley 91 del 89 definió las funciones del FOMAC y dijo lo siguiente. El artículo 5. 7, compañero. Determinar las políticas generales, esos son los objetivos. Sí, estoy observando mal, sí, bien. Determinar las políticas generales de administración e inversión de los recursos del fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento. Desen cuenta, anoten eso. O sea, tenían una de las funciones era determinar las políticas generales de administración e inversión de los recursos del fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento. Es entonces que el FOMAC dejó de cumplir una de las funciones primordiales que la ley le obligó a hacer o le fijó. Además de esas dice, velar por el cumplimiento y el correcto desarrollo de los objetivos del fondo. Ya leímos los objetivos, ya los trabajadores de la educación, en especial los del magisterio, saben, ya se enteraron de cuáles son los objetivos del fondo. También otra de las funciones era determinar la destinación de los recursos y el orden de la prioridad conforme al cual serán atendidas las prestaciones sociales frente a la disponibilidad financiera del fondo, de tal manera que se garantice una distribución equitativa de los recursos. También dice la ley que debían revisar el presupuesto anual de ingresos y gastos del fondo y remitirlo al gobierno nacional para el efecto de adelantar el trámite de su aprobación. Entonces uno mira con descontento y desconsuelo de alguna manera a presidente y compañeros de la mesa y allá a los trabajadores que nos ven,
cómo el gobierno nacional, con esa responsabilidad tan grande que tenía de aprobar un presupuesto anual de ingresos y gastos de este fondo, que además es de consolidación mixta, es una entidad conformada de carácter mixto, una cuenta nacional que a todas luces uno no quisiera ser pesimista, pero uno ve la conformación y dice, está hecho a veces como para manejarlo a propósito un grupo de personas, y así lo ha determinado la ley y así nos lo tenemos que aguantar por ahora. En ese caso yo diría que el gobierno nacional, no solo el FOMAC, el gobierno nacional desde el momento mismo que ha aprobado un presupuesto anual de ingresos y gastos de este fondo, debió informar, debió solicitar además de oficio a la Contraloría General de la Nación, establecer un juicio de responsabilidades para establecer por qué el déficit anualmente, porque es que en un presupuesto es donde se refleja la situación financiera de una entidad, de una cuenta, de un fondo, de lo que estamos hablando precisamente aquí como es el FOMAC. Y si el gobierno nacional al aprobar ese presupuesto no estableció la situación real del fondo, que es inviable hace años, compañeros, porque no es de ahora, entonces ¿por qué no se pronunció? Ahí es donde tenemos que entrar a preguntar todos los responsables. En primer lugar, el ministro de Educación. O sea, no está fondeado el presupuesto. No, aquí parece ser que eso era un canto a la bandera, pasaban ahí como por llenar, ahí sí como dice el contador, dándole machete. Entonces uno dice, ¿en dónde está la Contaduría General de la Nación, que es la que revisa esos balances, esos informes financieros que deben llegar allá para que también se pronuncien? ¿Dónde está la Procuraduría? El gobierno nacional, en cabeza de los que les tocaba aprobar el presupuesto del fondo, ¿en dónde están? ¿Por qué callaron? ¿Por qué omitieron la obligación que la ley nos impone a todos los ciudadanos de cumplir y hacer cumplir la ley? Y en especial la responsabilidad de la ministra de Educación, del ministro de Hacienda, del ministro del Trabajo. Vamos contando por pedacitos. Sí, vamos diciendo, pongámosle orden a la mesa para que no deje de ser profesor de primaria. O sea, iniciamos con un método, que es decir, ¿qué es eso del fondo? Don William interviene, mire, pasa esto, la doctora le da un esbozo jurídico, ¿por qué existe eso? Y estamos diciendo que ese fondo lo componen no fantasmas, ni ángeles, ni nada, sino responsables. O sea, hay personas ahí, es el Estado y hay representantes, dice, de la agremiación mayoritaria. Pero tengo, por ejemplo, toca sacar otro programa, Leumann. Hemos encontrado aquí que las leyes le ponen nombre propio, por ejemplo, el caso de FECODE, que nadie lo ha anunciado, yo lo voy a decir aquí, FECODE. ¿Sí? O sea, en los decretos últimos que ha sacado sobre la negociación le ponen nombre propio a FECODE, pero aquí dice a quien agremie el mayor número, pero es otra discusión. Y entonces, o sea, si hay gente de carne y hueso ahí, personas jurídicas, pero hechas en personas naturales. Entonces yo creo que vamos a ir llegando hacia allá. ¿Nos atrevemos o no nos atrevemos a ponerle el cascabel al gato, Mary Leumann, doctora Carolina? Vamos. Ya matamos el tigre. Leumann. Bueno, Fray Dique, y otro tema importante en este análisis de la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene que ver precisamente con ese tipo de responsabilidades de las personas que conforman esta junta directiva. Carolina, ¿qué tipo de responsabilidades pueden tener en el caso de una investigación que ya solicitamos nosotros desde nuestra central de trabajo, USTRAC, frente a estas pérdidas millonarias? Ya, usted está que habla, pero espérese, don. Dijo por allá un alcalde que no quiero enunciar y muy popular en la red. Aquí tengo la denuncia, pero cuando las organizaciones sindicales le dicen que se siente y toca mandarle poner una tutela. Y por ahí decían que, ¿cómo es lo que cuando tienen una bodega de tuiteros? Ahí la corte acabó de decir que no sé decir un poco de cosas. Entonces con pruebas acá. Doc, acá está está el sello, o sea, sí sale ahí. Sí, Freddy. Sale ahí. Ya me estoy viendo. Gracias, Lucho. Tras de cámara, mire, Lucho me está haciendo con el dedo que ahí. Muy bien, es que el que está atrás de cámara se llama Lucho, amigo de toda la vida. Mire. Procuraduría y Fiscalía, porque la Contraloría hace el hallazgo fiscal. Pero ¿y quién se atreve a denunciar? Porque la Fiscalía, la Constitución, Leumann, don William, que dice, hay un articulito sencillo, soy de mala memoria, pero dice que todo funcionario público, además, solo el hecho de ser ciudadano al enterarse de algo delictuoso,
de actuar y denunciar. Pero como el derecho es rogado, toca hacerlo. Entonces acá está. Ahora sí, doctora Carolina. Bueno, muchas gracias. Retomando la intervención de Mary y la intervención que nos compartió al principio Pedro Rubio, con respecto a las responsabilidades que pueden tener presuntamente los implicados, en este caso los miembros del Consejo Directivo del FOMAC, vale la pena aclarar que puede haber tres tipos de responsabilidades que se les puede en algún momento sindicar. Ya los entes de control se encargarán de establecer bajo qué tipo de punible delito o acción se encasillaría cada uno de los presuntos responsables. En cuanto a la responsabilidad fiscal, como bien lo informó Pedro Rubio, pues se inició el proceso con la denuncia o el informe de auditoría que como tal inicialmente dijimos está publicado en la página de la Contraloría y consta de 257 páginas. Después de eso pues se abre toda una indagación preliminar y la apertura como tal del proceso de responsabilidad fiscal. Si lo considera pertinente, pues como tal la Contraloría establecerá las medidas previas o medidas cautelares. Posteriormente pues se sacará un auto de imputación de cargos y se decretarán las pruebas. Finalmente, ¿esto con qué termina? Pues con el fallo de la Contraloría estableciendo la responsabilidad fiscal y si da lugar pues a un título ejecutivo para embargo en caso tal de los bienes por jurisdicción coactiva de las personas que hacen parte como tal de este consejo. Bueno, Carolina, como ya lo explicó muy bien, se genera... No, pero espérele, nos hizo gestos la doctora Carolina. Ella estudió. Nos faltan como dos todavía. Dijiste tres, ¿cierto? Vamos por la responsabilidad fiscal. No sé si quieres agregar algo, Mary, que tú también eres parte del equipo jurídico con respecto a la responsabilidad fiscal, como una de las responsabilidades. O esperamos y terminamos las tres más, la que le agregan. Si es posible, adelantemos la charla. No, demos las tres y agrega las tuyas, más yo voy a dar unas que da la OIT. Bueno. Hay una segunda responsabilidad que ya recae como en el organismo de control de la Procuraduría, que es la responsabilidad como tal disciplinaria, que está básicamente relacionada con aquellos actos o hechos del funcionario empleado que no se tipifica como delito, pero que son hechos y actos que perturban el normal, cabal y adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a la persona en el cargo, en el cargo público o en el cargo que tiene. Pues como tal, la entidad encargada de este tipo de procesos es la Procuraduría y es quien se encarga de realizar como tal el proceso de las personas que están implicadas en la parte disciplinaria. La parte disciplinaria de las personas que están implicadas en este tipo de actuación. Y finalmente pues hay una responsabilidad penal que básicamente lo que se encarga es de sindicar o imputar los presuntos delitos en los que se pudieron incurrir o que pudieron incurrir las personas que hacen parte de este consejo. En este sentido es importante aclarar que quien se encarga como tal de la tipificación de los delitos es el fiscal, con base en las pruebas que van recolectando durante todo el proceso exactamente, gracias Mary, todo el acervo probatorio que se van recolectando durante el proceso, que son las que dan pie para el que el fiscal encuadre o tipifique la conducta de cada uno de los funcionarios que hacen parte de este consejo, que es el FOMAC. Doctora, una pregunta, bueno, ya está, hay unos hallazgos, se supone que ellas estarían obligadas a investigar, pero pues como es rogado ya nosotros los solicitamos, ¿sí? Con nombre y apellido propio, porque somos unos padres y unas madres responsables, ¿sí? Una pregunta, de esas de profesor de primaria, las superintendencias, de superintendencia de salud y financiera, y las fiduciarias, hay una fiducia. Fiducia es confianza y eso. ¿Qué papel harían las superintendencias ahí? O sea, porque hay una burocracia y todo y se están gastando una plata ahí grande. No, pues en el caso de las superintendencias, el conducto a seguir es como tal pasar la queja para que ellos se encarguen de hacer las averiguaciones pertinentes en caso de tal las sanciones económicas a que haya lugar en ese caso, pero como acá más allá de pronto de la superintendencia es la comisión de posibles tipos de delitos o también la comisión de posibles conductas punibles desde el punto de vista disciplinario. Realmente los organismos de control son los que tienen que entrar a verificar los responsables como tal de este proceso. La superintendencia pues es más como de tipo sanción económica a la que puede haber lugar en caso tal. ¿Y ellas no harían una intervención? Porque varias pueden hacer una intervención directa. Pues en la medida en que se vaya dando el proceso, pues ahí es posible que se hagan partícipes. Pasó con el caso bien sonado de la gente que jugaba gol con la plata de la salud, ¿cierto? Saludcop, y hubo una intervención. Mary, ¿qué ibas a aportar? No, estaba
acotando a lo que decía la doctora Colorina con respecto de la responsabilidad fiscal, que es sorprendente ver cómo la Contraloría General de la Nación, que también en parte conforma el grupo de vigilancia de entes de control que le obliga a la ley a hacer un control preventivo, y más en este tipo de cuentas de economía mixta, y más tratándose de que el gobierno nacional tiene un 90% de los recursos ahí, 90%. tenía la obligación, y le aplica además toda la reglamentación presupuestal, en todas las etapas procesales, es decir, precontractual, contractual y postcontractual. Es la Contraloría quien cada año debía hacer, si bien es cierto es un control posterior y selectivo, había muchísimas quejas de hace años. Eso da a pensar que la Contraloría de oficio había conocido de algunas irregularidades y situaciones anómalas en este fondo. De hecho, debió abordar esa auditoría hace mucho tiempo, pero también omitió la obligación de hacerlo. Los gobiernos, como el ministro de Educación, la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, en especial el de Hacienda, que es el que maneja el presupuesto de la Nación, entonces uno le llama la atención y dice cómo el ministro de Hacienda, vamos que para allá, oficio, vamos para sí, allá. conoce el oficio y debía hacerlo. Aguanta el viaje, porque inclusive tenemos audios de la W, un cartel de abogados, en fin, un poco de circunstancias. Yo me demando conmigo mismo, ¿cierto? Y somos abogados exitosos, pero eso pues es difícil. Desde la Siga Leumann, misma continúe Leumann. Espera, vamos con la siguiente página. Elaborado para eso. Espera, porque vamos hacia allá, vamos a ponerle rostro a eso. Bueno, Freddy, y precisamente para continuar hablando de los presuntos responsables de este desfalco del FOMAC, queremos, como usted muy bien lo dijo, remitirnos a algunos procesos investigativos que ha liderado la W Radio de este proceso, de esta pérdida millonaria del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Sí, señor. Pero antes llegó Marisabel, y antes hay una denuncia muy grave sobre FECODE. María C., ¿de qué se trata? Pues Julio, para entender esta denuncia, primero quiero que los oyentes y usted escuchen este audio. Queremos informarle a los compañeros maestros que la FIDU Previsora no ha dispuesto los recursos suficientes ni para el 2018 ni para el 2019, y lo que ocurre es que hay una tardanza en el pago de este derecho que tienen los maestros. Por eso llamamos a los maestros de Colombia, como lo determinó el Comité Ejecutivo de FECODE, a que llevemos nuestros poderes a la oficina del doctor Giovanni López Quintero con el propósito de que nos reclame, o de lo contrario, el gobierno lo que va a hacer es que no va a pagar. El gobierno le ha venido incumpliendo de manera sistemática a los maestros, diciéndoles mentira, diciéndole que no se requiere de abogado, y efectivamente en este momento no le han pagado, lo que nos lleva a ratificar la decisión del Comité Ejecutivo de FECODE de dar los poderes a la oficina pues, Julio, del doctor Giovanni esta voz López. Que escuchamos es de Carlos Rivas, expresidente de FECODE, que es el sindicato más grande de profesores del país. Pues en este video el señor Rivas, quien actualmente continúa trabajando en este sindicato, recomienda al abogado Giovanni López Quintero de la firma López Quintero Abogados y Asociados para que los profesores del magisterio lleven sus poderes a esta oficina y de esta forma poder demandar por la mora en la entrega de sus cesantías ante la FIDU Previsora. Pero Julio, lo que llama la atención es que FECODE hace parte de la Junta Directiva del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC. Es decir, Julio, que mientras FECODE tiene voz y voto en este fondo, paralelamente tiene una firma de abogados para desangrar a esta misma entidad. Para comprobar esto, la W llamó a la firma de abogados López Quintero Abogados y Asociados para averiguar los trámites que realizan, y efectivamente nos confirmaron que ellos son los encargados de ayudar a los maestros con sus cesantías, y por esto cobran el 25% masiva del total que logren obtener del FOMAC. O sea, ese es un yo con yo. Sí, señor. Escuchemos. De esta firma de abogados, ¿ustedes son los únicos que hacen eso? O sea, los que autoriza FECODE. Nuestro jefe es el asesor jurídico de FECODE, el doctor Giovanni López, que es el que lleva todos los procesos. Ah, claro, o sea que sí, es mejor hacerlo de una con ustedes. Claro que sí, porque pues lo que te comento, nuestro jefe es el asesor jurídico de FECODE, y pues digamos que él es el que defiende todos los derechos de los docentes. Ah, y entonces ese señor es el que nos está recomendando el doctor Rivas. ¿Cómo es que se llama? Giovanni López. Giovanni López. Ay, listo.
Pues vea, Julio, en esta conversación la funcionaria de la firma de abogados señala que son los únicos que prestan este servicio porque Giovanni López es el asesor jurídico de FECODE, el mismo Giovanni López que hoy tiene la firma de abogados que recomienda FECODE. Al consultar con el actual presidente de FECODE, Nelson Alarcón, nos dijo que no se puede recomendar a una firma de abogados para que los profesores hagan ese tipo de trámites. Sin embargo, Julio, en otro video difundido en redes sociales este año, hace unos pocos meses, por la firma de abogados López Quintero, muestra a Pedro Osorio Cano, delegado de FECODE ante el FOMAC, recomendando el bufete. Escuchemos. Le estamos recordando a todo el magisterio colombiano que conforme a la norma, conforme a la ley, podemos reclamar la sanción moratoria por la demora en el pago de nuestras cesantías. En estas circunstancias nos hemos apoyado en la defensa judicial que ha hecho la firma del doctor Giovanni López para lograr este propósito. Si bien es cierto que con los derechos de petición por vía administrativa podemos resolver, pues también hay que decirle a la opinión pública que esos recursos no fueron asignados para este año 2018 ni para el 2019 para el pago oportuno de la sanción moratoria. Por eso, para no dejar cumplir este derecho, para no dejar vencer los términos, recomendamos que se acerquen a quien ha liderado en el país el mayor cobro y de manera oportuna y contundente este derecho de los maestros, como es el doctor Giovanni López. La pregunta que queda entonces, Julio, es: ¿hay un negocio liderado por FECODE o directivos de FECODE con una firma de abogados propia para desangrar al FOMAC? Incluso fuentes del magisterio le dijeron a la W que no solamente estarían los abogados externos, sino que personal dentro de la FIDU previsora retrasaría los expedientes, asegurándole este negocio a los abogados. Bueno, ¿qué decir, Fray Dique, presidente, frente a este proceso investigativo de los compañeros de la W Radio? Lo que hemos venido diciendo, o sea, es un negocio de yo con yo. Lo acaba de decir la W Radio, no es la CTV. Lo mismo, este es un documento, un hallazgo de la Contraloría, aunque nosotros hemos actuado solicitando, por ejemplo, en el caso de salud y en otras cosas, como escarbando porque hay algo como anómalo. Entonces, la pregunta que iniciamos como una primera hipótesis después de la conformación, es que algo turbio pasa ahí. Dos, ¿dónde está la plata? Entonces, a nosotros nos pagan los intereses en el banco, antes Ganadero, hoy el BBVA, pero creemos, es hipótesis también porque le corresponde a la Fiscalía amarrarse el cinturón e investigar dónde está la plata de las prestaciones sociales del magisterio, que no es el Estado solo el que la pone como patrono, sino que nosotros también, gotica a gotica, ponemos una platica. O sea, no tenemos beneficios sociales, Leuma, o sea, ni vivienda ni nada, pero lo más terrorífico es que nuestras cesantías, cada vez que las reclamamos, así como hay peajes en el país, se generó un club muy dosificado para poner un peaje dentro de la ley, ¿cierto? Entonces yo me haría la pregunta si, siendo parte de un consejo directivo, en vez de ubicar a abogados, diría ¿cuál ha sido mi situación en las actas? Tengo entendido que Jimena tiene un ejemplo en caso de unas actas, pero el tema de salud, por decirlo algo. Como miembro de ese consejo, diríamos nosotros que la política que se tiene que aplicar en el FOMA es páguese la cesantía en el momento que es. Porque en 30 años, se estaba haciendo la cuenta 2009 al 2019, 30 años, Mary, acumulando cuánta plata se han llevado ese equipo de abogados y un cartel que hay ahí, que hay que decirlo, que es difícil, hay que reconocerlo. O sea, si a mí como maestro toda una vida de trabajo me dan 100 millones, tengo que dar 25, pero algo más grave, Leuma, no lo dice la W. Hay gente que le aplica el 25 más el IVA, ¿sí? Antes del 16, o sea el 19. Don William, 25 más 19 le dan 44, o sea que si de 100 millones me dan 56, 44 se lleva el abogado. Más no decir en otras zonas donde el magisterio es sometido a préstamos sobre la cesantía, o sea que de los 100 le llegan 20 millones. O sea, es algo terrorífico, Leuma. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién se está quedando con estos recursos? Hay unos miembros, hay unas actas acá, hay unas actas también que salieron por los medios informativos. Eso sin tocar, por ejemplo, sin meterle, por ejemplo, no solo las organizaciones sindicales, sino partidos políticos. Por ahí son OBND, que ahorita vamos a ver más adelante, y otros actores políticos. Jimena, ¿qué nos cuenta? Jimena está que se habla desde hace rato, tiene un acta, cuéntenos de qué trata. Muy buenos días, presidente, compañeros de la mesa de trabajo y querida audiencia. Bueno, básicamente dentro de la investigación que hemos estado realizando y el seguimiento que hemos realizado,
precisamente porque estamos muy preocupados con lo que está pasando en el Fondo de Prestaciones de Magisterio, encontramos el acta de adjudicación de la invitación pública 002 de 2017, en donde se asignan los temas salud, en donde se asignan de los diferentes bancos de oferentes que presentaron sus pliegos para la contratación, cuáles son los operadores que van a nutrir ese servicio o a surtir ese servicio de salud para el magisterio colombiano a partir de esa fecha. Entonces, básicamente encuentra uno dentro del acta de audiencia pública que esos oferentes están establecidos por regiones, y esas diferentes regiones, que son 10 en total, están agrupando los departamentos del diferente territorio nacional. Sin embargo, pues es bastante indignante encontrar que las personas del consejo directivo, que ya los establecimos acá, de los cuales hay 2 representantes del magisterio colombiano, votan en positivo para esos oferentes y para la asignación de los recursos y de los diferentes operadores para cada una de las regiones. ¿Cuál es el proceso que hay que surtir? Inicialmente hay una convocatoria, una audiencia pública, para pues que los diferentes oferentes entren a presentar ese pliego dentro de todas las normas y condiciones establecidas por la ley. Hay 2 etapas que se surten, que es la etapa de habilitación y la etapa de calificación. En la etapa de habilitación se hace un filtro en donde se determinan quiénes cumplen con la documentación y quiénes tienen como ese músculo que realmente pueda sustentar y prestar un servicio adecuado. Hay un comité de evaluación que realiza la calificación después de que se realiza ese filtro en la habilitación, y ellos emiten un informe que es publicado para efectos de esta licitación el día 17 de octubre en la SECOP. Recordemos que la SECOP es un sistema de contratación pública que está, un sistema de información de contratación pública que está en la página contratos.gov.co, y ahí ellos entregan ese informe, lo cuelgan en esa página. Posterior a ello, el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones del Magisterio, el 25 de octubre se reúne y realiza la adjudicación de los contratos para los oferentes y los operadores en general. Pero ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Y hemos hablado con varios compañeros acá, no sé en dónde, foto. Como les dije inicialmente, hay unas regiones que agrupan los diferentes departamentos. De las 10 regiones que hay, solamente el 4 y el 7, que corresponden a Boyacá, Casanare, Arauca, Norte de Santander, los compañeros de la FECODE votan en negativo. El resto de los votos están en positivo, como lo pueden ver acá. A favor de los oferentes y a favor de la asignación de esos contratistas para la prestación del servicio de salud. Y posterior a ello, que es lo que más indigna, salen a convocar estos mal llamados paros. ¿Qué es huelga? El derecho a la huelga. Que es el derecho a la huelga, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer entender a los compañeros precisamente para la protección de su derecho. Salen a convocar estos mal llamados paros precisamente por temas de salud, porque no nos están entregando un buen servicio de salud, que porque el gobierno nacional de manera unilateral está haciendo las asignaciones y no está teniendo en cuenta realmente las necesidades del magisterio. Pero entonces, ¿qué pasó con esto? ¿En dónde está la responsabilidad social, civil, sindical que le compete a los compañeros que están representando al magisterio colombiano en la asignación de estos contratistas? ¿Sí? Entonces, es bastante molesto, es bastante indignante ver cómo desafortunadamente siguen jugando con los recursos del país, con los recursos del magisterio colombiano, y nosotros tenemos que sufrir día a día en la piel de cada uno de nosotros, de nuestros familiares que tenemos en este régimen de salud. Tenemos que sufrir los padecimientos de este sistema tan negligente. Ponemos unos clics ahí, ¿le parece, Leojan? Si me lo permite. Bueno, podríamos... Antes de entrar a los nombres, vamos. Es que Jimena toca algo y dice... Hacen una votación porque están las actas y unas votaciones que dice uno, diríamos que el magisterio representado en esta organización sindical de segundo grado, porque es una federación, responsablemente defendería los intereses de los trabajadores, pero vemos unas contrariedades, inclusive entre los que son miembros. Ahí encuentra contradicciones, por ejemplo, que FECODE se aupa con el Ministerio de Educación, a veces después del Ministerio de Trabajo, pero por lo regular va en contrario a lo que interesa a los trabajadores.
A raíz de todo eso, entonces podríamos lanzar una hipótesis que es, no sé, y en algún momento el que estoy viendo aquí un personaje, porque voy a montar unas fotos allá en la OIT mismo, no, es que usted dice y dice cosas y entonces lo voy a llevar a la fiscalía, pues estamos esperando que nos lleven ahí porque pues ese es el papel de nosotros como dirigente, entonces no le tememos a eso, porque ¿sí? Si en contrario pues nos demuestran de que lo que estamos diciendo aquí es falso, pues que la fiscalía lo diga y que investigue, ¿cierto? O sea, ya voy Jimena, entonces paro cuando el derecho es a la huelga, entonces podríamos lanzar la hipótesis, Leumann, usted como periodista e investigador que es, que hay como un sofisma de distracción a toda la sociedad colombiana, porque aquí el padre de familia, los niños, los mismos maestros afectados, toda la comunidad, ¿sí? Y venimos suspendiendo clases, es más, después ridículamente hablan de reponer el tiempo, cuando el tiempo no se repone, y no hay fallo judicial. Las últimas ministras obligaron al magisterio a trabajar en diciembre, y vuelven la educación servicio público por una norma por debajo de bloque constitucional, cuando para ser servicio público tiene que pasar por el Congreso y por la comisión tripartita, o sea, un poco de desabruptos, donde entonces dijéramos que el sistema colombiano, el Estado colombiano se alimenta de la discusión consigo mismo y con el caos y el desorden. Pero la sociedad internacional dice otras cosas, ¿sí? Entonces, si vamos a una huelga, hay un protocolo. O sea, ahorita hay un comité que se llama el Comité Bipartito y vamos a profundizar más adelante en ello. O sea, aquí comenzamos a encontrar muchas cosas. O sea, la plata no está, hay alguien que está ahí detrás como un parásito, ¿sí? Haciendo un retén, un peaje, en fin, un poco de cosas que las autoridades tienen que investigar y nosotros estamos denunciando. Leumann, gracias. Bueno, Jimena, ¿quieres agregar algo a lo que...? Sí, básicamente Leumann es leer el punto 8 del resuelve del acta de audiencia pública de adjudicación e invitación pública 002 de 2017, pues porque a nosotros nos gusta hablar es con hechos, ¿sí? Con hechos contundentes. Dice, punto 8, adjudicar a la Unión Temporal Servisalud San José el contrato que tendrá por objeto la prestación de los servicios de salud del Plan de Atención Integral y la Atención Médica Derivada de los Riesgos Laborales para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el territorio nacional, asumiendo y gestionando el riesgo en salud operativo y financiero que del contrato se derive. Para la región 10, integrada por la ciudad de Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Bichada, por las razones contenidas en el informe de evaluación publicado el 17 de octubre de 2017 y recomendado por el Consejo Directivo del FOMAC el 25 de octubre de 2017, el cual hace parte integrante del presente acto. Creo que cada uno de esos puntos hablan por sí solos. Gracias, compañero. Bueno, y entonces, Fray Dique, creo que ya es momento de avanzar en este análisis. Está alargándose, ¿cierto? Y sobre todo detallar si ya una de las primeras hipótesis es que precisamente las personas que administran este fondo son los responsables del desfalco o del presunto desfalco que anunció la Contraloría General de la Nación, quienes están administrando en el periodo 2010-2019 el Fondo Nacional de Prestaciones de Gracias, acá lo tengo en el computador. Gracias, Leumann. Aquí encontramos 2010-2014. Pero eso lo podríamos hacer desde 1989, ¿sí? Oiga, lo curioso es que esta es una ley antes de la Constitución del 91, o sea, ahorita toca ir con todo el equipo jurídico a que es una ley en contra del mismo estructura jurídica del Estado, ¿cierto? Entonces, 2010-2014, Ministerio de Educación. Voy a nombrarle las últimas ministras, María Fernanda Campo, le sigue. Sí, es que es clave, mire que es ley del 89. Y mire cómo los maestros teníamos algunos el derecho a la doble pensión, o la pensión de gracia mejor. Y esta pensión de gracia la hicieron retroactiva a 1980, con anuencia de todos los sectores, y hasta ahora creo que somos nosotros los únicos que, vamos a decirlo claramente, permitieron las organizaciones sindicales y obviamente del Estado y del gobierno, permitieron que la pensión de gracia se perdiera y que a partir del 81, y lo legislan en el 89, ley retroactiva que nunca ha existido y se está aplicando. Miren, compañeros, es un tema que habíamos dejado por ahí. Es el tema grueso que les he venido comentando. El Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema estuvieron en la OIT. ¿Y qué dijo este año en los 100 años la OIT? Que el derecho laboral es progresivo, no regresivo. Entonces acá vienen unas demandas con el Estado muy fuertes,
Pero tenemos que buscar los responsables. Último ministro, entonces María Fernanda Campo, Gina Parodi, Janet Gija, María Victoria Angulo, ¿sí? Y entonces inclusive se ponen de acuerdo para el ejercicio del paro, cuando es huelga. O sea, esto es un acuerdo ahí soterrado, ¿cierto? Del ejercicio, tú haces la contrariedad, yo tal, y jugamos al desorden, y que siga el caos, siga reinando la muerte en Colombia y el robo. Vamos, Ministerio del Trabajo, Rafael Pardo Rueda, Luis Eduardo Garzón, Clara López, Griselda Restrepo. Mira, por acá veo a mí. No, me llama, venga, mire lo que me encuentro acá. Griselda, aquí está la foto, venga. Y la estimo mucho y la quiero, mira, aquí está la foto. ¿Se está viendo? Estamos un poquito atrasados en los tiempos. ¿Sí? Vamos a ver, espera, sí, está saliendo, la pegamos más. Con amigos, compañeros abanderados del movimiento social y político. No voy a profundizar porque me duele ver los que están ahí, ¿cierto? Adalíes de la lucha social, con la ministra, ¿cierto? Entonces yo no entiendo cómo es acá, William, cómo se hace unas alianzas. Bueno, uno entenderá que para el ejercicio del poder pues toca aliarse uno y llegar ahí a ese ejercicio. Entonces seguimos. Alicia Arango, de razón que Alicia no nos quiere en la mesa, ¿sí? Ministerio de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, Mauricio Cárdenas, repite Mauricio Cárdenas, cierra Alberto Carrasquilla. FECODE, Enrique Contreras, Rosalba Gómez, Luis Eduardo Varela, Pedro Arango, vamos diciendo del 2010 al 2020, en los últimos, Domingo Ayala y Pedro Osorio. ¿Qué es lo delicado acá? Digamos que pues hay que administrar y hay que ponerle nombre a las cosas. El problema es lo que viene sucediendo. Entonces vamos pasando en la siguiente página, Leuma, para que salga ahí. Entonces vemos presidentes, ¿sí? Ya salió. Entonces, ¿qué vemos ahí? O sea, los mismos. Y entonces, o sea que esto obliga. Voy a lanzar otra hipótesis, don William, si le parece y me permite, señor periodista, de pronto algo muy osado, no sé qué consecuencias tenga esto, no está el equipo jurídico, pero pues tendremos que preparar nuestra defensa. O sea que aquí es un concierto para delinquir. Y entonces todo esto afecta a las negociaciones públicas. Lo vivimos en las dos mesas estatales, donde no se nos permite hablar. Y entonces en esa corte, digamos, perdón, los cortesanos, ¿cierto? Hay el hecho del príncipe, ¿sí? Y un comité de aplausos, tanto que la ministra le dice a un personaje al frente, Pachito, pero Pachito, lo que digas tú, Pachito. ¿sí? Lo que digas tú, Pachito. Y entonces, ¿qué hacemos, Pachito? Entonces vamos viendo rostros acá, le vamos poniendo el cascabel al gato, ¿cierto? Y aquí encontramos una más. O sea, Duque, Santos, todos son lo mismo, ¿sí? Dijo un texto: al pueblo nunca le toca, ¿sí? Y mire, ese último es un cierre del comité bipartito, y a nosotros como CTU se nos saca de ir allá al ejercicio después de haber firmado, porque está algo muy importante, que es el Estatuto del Trabajo. Y entonces nos la estamos dejando, seguiremos luchando, ¿sí? Frente a ese ejercicio, pues, que es muy delicado. Muy delicado. Lehman, dejamos hoy el primer. ¿Gastamos cuánto tiempo? No, yo creo que no, ya dijimos. Vienen más cosas, pero pues no nos corresponde más allá. Nosotros denunciamos sobre un hallazgo que hace la Contraloría. En lo personal sabemos, soy maestro, Mary, ¿sí? Pero un tema no solo de los maestros, ¿sí? Es una plata grande ahí. ¿Dónde está esa plata? ¿Será que la plata pasa como el Seguro Social? Que entra yo como cuando la Comunidad Económica Europea le pone unos ejercicios a unas naciones para que entre y dice: la plata prestacional o los fondos prestacionales no se pueden tocar. O sea que aquí lo tocamos, lo prestamos, lo pasamos de una alcancía a otra alcancía, Leumann. Bueno, Freddy, que para ir terminando este análisis surgen muchas dudas, y una de ellas es qué puede pasar en el caso de que el FOMAC definitivamente se liquide, en el caso de que aumente esta pérdida billonaria que tiene y que ha presentado hasta el momento. Billonaria. Hombre, pues no querría yo ser ave de mal agüero, pero lo he venido diciendo, no es solamente el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es los fondos más grandes. Preguntémonos Colpensiones, ¿cierto?
Y hoy donde todo el mundo se dio cuenta que los fondos privados, entonces ¿qué están haciendo? El saltibanquis para Colpensiones, vean. Los pulpos lo comen los privados, el hueso se lo dejan a Colpensiones, o sea, Lucho que está tan joven, entonces paga en el privado, pero ya cuando ve que no, se va para Colpensiones. Y en fin, vemos puentes como en Chirajara que se cayeron. Cuando le dimos una plata por allá en Nueva York, dicen, aquí son hipótesis, porque el señor fiscal, ya no, el Freddy que estamos hablando mucho y lo vamos a investigar, dicen por ahí las malas lenguas, que en la bolsa de valores en Estados Unidos, en Nueva York, hay un escándalo por una platica que parece que no aparece. Lo curioso se los dije acá una vez que fuimos a crear Feustraya, Casanare, se cae el puente, bajamos y de un momento a otro cierran toda la vía, después de caído el puente. Dicen también las malas lenguas, pero ya parece que salió en el periódico la semana pasada, de que trataron de arreglar las huellas porque se cayó el puente. O sea, como mintiéndole a las reaseguradoras, Leumann, reaseguradoras, creyendo los estúpidos, como creen estúpida a la OIT, a la ONU y a las organizaciones internacionales, porque Colombia, Leumann, nos gusta meterlos a todo club, ¿sí? Nos inscribimos y al otro día leemos en letra chiquitica, usted se afilió a este club y tiene que cumplir con ciertas normas, no las saltamos. Y ante la OIT, después de 100 años siendo fundante, le seguimos mintiendo. O sea, comité de aplausos para un representante disque de los empresarios, un representante disque de los trabajadores y el gobierno. Entonces se aplauden y todo, y no pasa nada, pero salen hacia otro lado, entonces pidiendo plata por todo lado, por los muertos que existen, cobrando muertos, mal llamado paro. Esto es un desorden. No sé hasta dónde va, Leumann, esa es la pregunta concreta y yo tiendo a extenderme. Gravísimas. O sea, decir que en los 90, claro, yo le diría que en los 90 hubo una crisis de criterio político. Don William quiso la maestría en ciencias políticas y entonces hablamos de paraestados, no de paramilitares, de paraestados. ¿Por qué paraestados? Porque el Estado como tal, si está desfinanciado, está quebrado, pues diríamos que no existe. Entonces empieza un caos y un desorden, o sea, entonces digamos Grecia. ¿Qué es lo importante de Grecia? Grecia entra quebrada, Jimena, entra, pero la Comunidad Económica Europea, ¡pum!, y le pone un orden. Argentina va ahorita otra vez para un corralito, ¿cierto? Colombia va para un corralito así como vamos, ¿cierto? Y entonces dependemos todavía de extrayendo minerales, de petróleo, o sea, las consecuencias son nefastas, gravísimas, o sea, hablar de que no hay recursos, y yo creo que el derecho de petición que tiene es ¿dónde están los recursos? ¿Los hay o no los hay? Y no seguir mintiendo, o sea, han firmado sobre mármol, han hecho sobre un poco de cosas y vienen consecuencias. Entonces un Consejo de Estado que va a la OIT y le dice que el derecho es progresivo, pero aquí falla en contrario contra el caso de los derechos pensionales del magisterio, entonces lo aplica regresivo. Hago una hipótesis, también una pregunta hipotética, Leumann. Señores Consejo de Estado, ¿ustedes están enterados entonces que el fondo está quebrado? ¿O por qué ese fallo? Y los únicos que no nos hemos enterado somos nosotros los maestros, Leumann. Pues gravísimo. ¿Uno trabaja para qué? Todo el mundo aspiramos a una pensión. Bienestar no nos lo dan. Caso Bogotá, el único bienestar es una fiesta en el Parque Simón Bolívar. No sé qué más decirle, Leumann. O sea, grave, para mí es un panorama oscuro. Bueno, Freddy, que para ir terminando, en 30 segundos vamos a hacer una ronda de la mesa de trabajo para conocer cuál es la conclusión, una conclusión de esta análisis. Yo diría más que una conclusión, Leumann, es una reflexión. Hombre, Kant, me gusta recordar Kant sobre la minoría y la mayoría de edad. Seguimos en la minoría de edad, seguimos siendo del medioevo, premodernos, y no entendemos que al menos ya pasó una revolución francesa, que estamos hablando de un Estado moderno, y no queremos ponernos esa camiseta de responsabilidad y decirnos la verdad. O sea, aquí sigue Pinocho, creciéndonos la nariz, ¿sí? Entonces, reflexión. ¿Cuál sería? El llamado es que seamos responsables, digámonos las verdades. Están ahí, ¿qué hacemos? Todo el mundo piensa que la OIT va a buscar y va a meter en una mazmorra a todo el mundo. No, digamos qué está pasando. ¿Qué está pasando? Porque si no sabemos qué está pasando, ¿cómo podemos resolver ese tema problemático, ¿cierto? Ese conflicto de intereses. No lo podemos resolver mientras hagamos como el gato debajo de la alfombra. William.
Sí, yo creo que este tema no lo podemos dejar pasar especialmente desapercibido, especialmente los docentes. Aquí este es un problema que está, y el Estado y el gobierno y las organizaciones sindicales y los profesionales en general tenemos que mirarlo y buscarle alternativas, buscarle soluciones en donde el magisterio y su familia no pierdan. El magisterio tiene que, lo que ha ganado, lo ha hecho con un esfuerzo muy grande, ha entregado toda su vida, ha entregado lo mejor de su ser, para que de un momento a otro el fondo diga que no va a responder con nada. Independientemente de qué fórmula se le dé, igual que con la salud, aquí es una responsabilidad en general de la sociedad colombiana, que hay que buscar la manera de garantizar esos derechos de los trabajadores. Aquí dicen que sería bueno, perdóname, una interpelación chiquitica, Jimena, sería bueno tratar de responderle muchas inquietudes a los que están participando aquí en la transmisión. Después de usted, Jimena. Vale, compañero Meri, muchas gracias. No, pues nada, estamos tocando fondo en este tema. Y creo que es una oportunidad genial para que esa transformación que realmente necesita nuestro fondo de prestaciones sociales se dé en positivo, para que realmente se reivindiquen nuestros derechos en esa área. Entonces es importante que estas organizaciones se den y se encuentren estos hallazgos gravísimos, ¿sí? Pero es necesario para que realmente esa transformación, de esta transformación surja algo muy muy bueno para nosotros, los que estamos todos los días poniendo una camiseta, todos los días luchándola por estos chicos, por este proyecto de vida tan bonito que saca adelante a nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestro territorio nacional. Entonces creo que es la oportunidad para hacer cosas y arrancar con pie derecho. Entonces a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las problemáticas, creo que es una oportunidad de oro que tenemos en nuestras manos para que realmente el magisterio colombiano salga adelante. María Meri. Bueno, yo más allá de hacer un análisis como el que hemos estado haciendo acá, creo que hago una invitación extensa a todo el magisterio colombiano, inclusive a los mismos dirigentes de la FECODE, que no tienen voz ni voto allá, pero que son simpatizantes, son de pronto activistas y demás, a que ya se quiten la venda de los ojos. Es importante que esto lo vean más con lupa, que lo soliciten de manera escrita, lo analicen, se asesoren con sus propios abogados. Esto no lo dice la CTU, no lo dice el presidente Fraidique, no lo dice la directora de Trabajo Decente Meri Carrión, lo está diciendo la misma Contraloría. Entonces, en ese informe nos están dando unos elementos fundamentales para poder nosotros ejercer el derecho a reclamar, a denunciar, a ir a pedirle a este FOMAC que nos explique dónde están los recursos de los trabajadores de la educación, en dónde están los responsables de esa plata. Cada uno de ustedes, como veedores, como trabajadores, como afiliados al FOMAC, tienen que pedir una explicación, y lo pueden hacer por escrito. Aquí también los podemos estar asesorando frente a esas peticiones. No es posible que nosotros dejemos pasar y que sigamos siendo un país indolente, que vemos la noticia, la dejamos pasar, pero recuerden, está en juego las prestaciones sociales de cientos de familias de Colombia, porque el magisterio colombiano es muy grande, compañeros. Y eso por no hablar de los demás fondos privados y los demás que en algún otro momento tal vez destinaremos un espacio para hablar de ellos, porque somos representantes de los trabajadores y nos asiste la obligación y la responsabilidad de representar los intereses de los trabajadores con responsabilidad. Nacimos para servir con diligencia y lealtad. Por eso tal vez no encajamos en esos espacios de participación, por eso tal vez nos toca luchárnosla, hacer estas transmisiones, gritar arengas en las mesas, por eso mismo, compañeros, porque nos hemos visto abocados a eso. Entonces la invitación cordial para todos los trabajadores y en especial el magisterio, a que se quite esa venda ya. Deje el miedo, compañeros. Es hora de luchar por sus derechos. No se siente a soñar porque ya los sueños se nos acabaron con la corrupción que está al tope. Una invitación y gracias, compañeros. Bueno, Fraidique, antes de despedirnos en esta
primera emisión de CTU Radio, realicemos una invitación a todas las personas que nos están viendo y escuchando a estar muy pendientes el próximo 19 de septiembre a las 10 de la mañana al foro de candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá 2020-2023. Leumann, antes que corte, darle un agradecimiento a quienes siempre nos han seguido. Después de esto, porque queda grabado el programa, está la página web nuestra. Ustedes pueden meter también a la página que es pública de la Contraloría para bajar todos estos hallazgos, y es importante, como lo dijo Mary, pongámonos las camisetas, denunciemos, hagamos derechos de petición, en fin, ¿dónde está la plata? Es que eso es lo que me preocupa, ¿dónde está el dinero? Hay que reclamar. Y esto no es porque se vendrán muchas consecuencias después de esto, pero es que no lo dijimos nosotros, lo dice la Contraloría. Estamos solicitando que el Estado se articule y veremos cómo se resuelve esta situación tan grave. Entonces, agradecerle a los que siempre nos escuchan, agradecerles que este programa se difunda, ¿cierto? Se reproduzca en las redes sociales. Vamos a hacer una tarea después de colgar el programa, Leumann, para que quede una... y lo vamos a difundir para que se esté reproduciendo todos estos días, porque es importante lo que se deja acá. Y lo otro que dice Leumann, venimos para el foro de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, esperamos que asistan, si no asisten mandarán otro tipo de representantes, pero queremos que en Bogotá quisiéramos hacer los foros en todo el país, pero pues es la capital, ¿sí? Y entonces queremos escuchar, porque todo el mundo habla de la corrupción, pero ¿quién se pone realmente la camiseta contra la corrupción? Porque es que eso nos afecta a todos. Colombia es un país rico en ideas, en recursos naturales, pero lo estamos desaprovechando por nosotros mismos. O sea, no le echemos solo la culpa a los demás, sino todos aportamos un granito de arena para ese ejercicio que están haciendo. Entonces no lo permitamos, seamos realistas. Entonces ese foro se va a desarrollar el día jueves a partir de las 9 de la mañana, ¿cierto? Para informarles, para que todos escuchen, y como confederación, ¿por quién vamos a votar? Nosotros no hacemos, esto no es un tema de derecha, izquierda, centro, somos pluralistas, respetamos todas las tendencias. Lo que sí solicitamos es que nosotros como organización sindical seguimos la Agenda Ambiental 2030 de la OIT, seguimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en fin, ahí hay un banco de datos donde nos dicen todo gobierno que adquiera gobernanza debe seguir unas políticas públicas, y ahí es que revisar los programas, quiénes le están atinando a esa política pública de inclusión, de respeto ambiental, en fin, y de lucha contra la corrupción. Entonces ese va a ser el próximo ejercicio, decirles, están estos candidatos, y frente al mundo del trabajo, ¿qué proponen? ¿Cierto? Y creo que ese es el ejercicio que le dimos a todas las federaciones y sindicatos filiales, para que en sus regiones convoquen a foros públicos, ¿sí? Más que sean direccionados por cierto medio, sino nosotros nos atrevamos a invitarlos, no le tengamos miedo al ejercicio de la política, no la satanicemos, porque tenemos que estar ahí con todos sus ires y venires y preguntar, bueno, si ustedes llegan al gobierno, ¿y para qué? ¿Y qué es lo que propone? Gracias, Leumann. De igual manera realizamos la invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento a que comparta sus dudas, qué le preguntaría a los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá 2020-2023 frente a sus condiciones laborales y lo que viene para el mundo del trabajo. De esta manera nos despedimos, agradecemos enormemente a la mesa de trabajo, a todas las personas que compartieron con nosotros. No nos vamos antes sin invitarlos a compartir con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como @ustrap. De igual manera a visitar nuestra página web www.ustrap.org. Hasta pronto. Muchas gracias. Viva la justa lucha de los trabajadores.